Tomás de Rementería está con nosotros, candidato a diputado independiente por el PS, por el Distrito 7, a quien tengo nuevamente el gusto de saludarlo. Tomás, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Encantado de estar acá en Quinta Visión, que es un canal que cumple una labor comunitaria muy importante. Y a usted un gusto saludarlo nuevamente. Estuvimos la semana pasada ahí Es conversando con otros candidatos, ahora nos toca otro rol, digamos. eso, así es, además en las noticias, y estamos muy interesados a propósito de la crisis hídrica y de la situación que vive en particular nuestro país, pero como somos regionalistas, la región de Valparaíso, de conocer una propuesta tuya que tiene que ver o dice relación con un nuevo código de aguas para Chile. Así es Exacto. que, por favor, adelante, escuchamos tu Bueno, propuesta. contar que yo en el fondo he estado involucrado en el tema de las aguas hace mucho Por obras tiempo. Fui, públicas, sí. sí, fui abogado de litigios dentro de la Dirección General de Agua. Me tocó participar en causas que para la región fueron bien connotadas, como la revocación de los derechos provisionales del Mundo Pérez Lloma, la extracción ilegal de áridos en el Aconcagua y el Maipo, la causa también sobre el tema de la construcción de una mina en un glaciar en Putaendo. Hay varias situaciones relativas al agua acá en la región. Así que el diagnóstico es bien conocido. La región está en un periodo de sequía que partió en la zona, digamos, interior, sobre todo en las provincias de Petorca y Quillota, donde hubo una grave sequía causada también por el consumo excesivo de agua en la plantación de palta. Tenemos que ser claros en eso. Pero eso se ha ido expandiendo y ya prácticamente en toda la región hay una situación de escasez hídrica. Creo que la gran excepción es la isla de Juan Fernández, donde ellos tienen una lluvia, digamos, permanente, pero en la región en general tenemos una sequía muy marcada y es por eso que nosotros hemos propuesto una reforma al Código de Aguas que genere dos cosas. Por un lado, distribuir mejor las aguas que hay y la otra, generar que haya más agua disponible, porque sabemos que una reforma legal por sí sola que cambie el Código de Aguas no va a generar una gota nueva de agua, sino que también tiene que haber ideas innovadoras para aumentar el agua que tenemos o consumir menos de la que ya tenemos. Entonces es la idea, por ejemplo, que por un lado decimos que le demos prioridad de Perdón, uso. Tomás, ¿Sí? cuando hacen mención a consumir menos, ¿alguien podría entender el consumo domiciliario o estamos hablando, por ejemplo, de ese 80% que utiliza la agricultura o el porcentaje también de la minería? ¿A qué nos estamos refiriendo? O sea, yo creo que todos tenemos que consumir menos. El agua va a Perfecto. ser con el avance del cambio climático mucho más Discúlpame, alto. eres el primero que involucra al menos a estos tres actores, considerando incluso al ser humano, porque hay muchos que responsabilizan solo a la agricultura y a la minería, pero parece que nosotros no tenemos arte ni parte y en Mm, esto, y es al revés, también sí. es cosa de ver, por ejemplo, piscinas que las llenan 3 o 4 veces en la temporada porque les gusta cambiarle el agua, Jardines cuando verdes, por ejemplo, y no jardines sé, verdes y no seco, en zona riego, ahora riego de regar la calle, de regar eso, el riego de veredas, por ejemplo, algo que ya en el mundo no se está haciendo, digamos. Nosotros somos uno de los pocos países donde casi es por ley bien. regar la vereda. Pero también está el consumo, o sea, la agricultura tiene gran culpa, no solo porque la agricultura en sí, sino que porque el 80% del riego en Chile no está tecnificado y todavía hay un avance, que por eso nosotros proponemos una fuerte inversión de parte de INDAP y Corfo en esas materias, ¿Ya? porque lo primero es utilizar mejor el agua que tenemos. También proponemos analizar el tema de la desalinización, darle un marco jurídico, si bien tiene un problema energético, pero en Chile además se puede compensar con la gran cantidad de energías renovables no convencionales que tenemos, sobre todo aire, es decir, el viento y el sol, digamos, podemos generar mucha energía. Por otro lado, también está el tema de la reutilización domiciliaria. ¿Qué pasa con las aguas grises? Por ejemplo, el agua que Así usamos es. en la lavadora, el agua que usamos en lavarse las manos. ¿Por qué no usarla para riego de los jardines, por ejemplo, que hablabas tú muy bien? No tenemos, hay una situación donde no hemos conseguido llegar a utilizar el agua de forma consciente, toda nuestra agua. Hay países, por ejemplo, Israel reutiliza el 100% del agua que usa. Incluso el agua del agua servida la purifica Claro, totalmente. sí. Son Entonces ahí tecnologías tenemos. conocidas, Tomás. Ahora, perdona, si el diagnóstico está hecho y lo conocemos todos, quienes de alguna u otra manera estamos más cerca o nos duele esta situación, más allá que nos afecte, porque uno aquí en la zona costa abre el sifón, ¿no es cierto?, o la llave y te llega agua y en buena cantidad.
Si el problema lo vive en algunas zonas y en particular el interior. Si el diagnóstico está tan claro y estas son soluciones, ¿qué es lo que está faltando entonces? ¿Está faltando voluntad política? ¿Está faltando Sin duda. accionar en esa dirección? Creo que hay varios actores que no se han querido poner las pilas. Creo que uno es el Estado, que es clave en esto. Creo que también hemos sido todos nosotros, porque también todos nosotros nos cuesta tomar conciencia, los ciudadanos comunes. También el gran empresariado, que muchas veces es reacio a hacer inversiones que en el fondo le van a significar beneficio a ellos a largo plazo. Entonces, por ejemplo, tenemos que ser más óptimos. Por ejemplo, hay técnicas de riego para la industria forestal, que es una de las más consumidoras, que unos dicen, saquemos todos los eucaliptos o todos los pinos. Eso es imposible en un mediano plazo, hay que producirlo, hay que hacer un proyecto a largo plazo, sí hay que ver el tema de los espacios que se dejan para bosque nativo, pero hay técnicas modernas que con manejo computacional algoritmos saben cuántas gotas necesita un árbol de agua. No te pasas ni una gota y te riega solo y te ahorra todo el agua. Pero para eso se necesita invertir, y en eso, por un lado está el privado que no lo hace, y por otro lado está el Estado que no fomenta a través de Corfo y INDAP, que debería tener un rol mucho más activo en eso, en una economía de no de planificar la economía, sino que planificar y darle instrumentos a los empresarios para la tecnificación de toda la cadena Tomás, productiva. y en el escenario o en la situación que padece el planeta, ¿cuándo nos vamos a colocar de acuerdo entonces ante lo evidente? Esa es la pregunta del millón. Vimos el otro día que se discutía en la COP, seguían discutiendo ahí y todavía no llegaban en Glasgow, no llegaban a acuerdos sobre cuánto seguir contaminando, cuánto era la cuota, cuando ya sabemos que estamos encaminados prácticamente a la extinción. O sea, tenemos un avance a Así pasos es. agigantados a que el planeta, y lo han dicho, el problema es que nosotros los políticos no lo entendemos, porque los científicos ya tienen un consenso hace rato. El MIT los 80 ya estaba hablando del cambio climático. O sea, Perdona, que hay ahora intereses cruzados también, pues. sí, pues, económico, geopolítico, o sea, los países, por ejemplo, productores de hidrocarburos no están muy felices que se terminen las centrales a gas o a petróleo, o los países productores de carbón Carbón, tampoco claro. están muy felices. Entonces, ahí tenemos un avance, pero Chile debería ser pionero en esa materia, porque tenemos la posibilidad de tener mucha energía renovable y con eso hacer procesos más inteligentes en el agua, porque muchas veces esos Perdón, procesos y tienen vamos, como... ya se nos está acabando el tiempo, y vamos en esa línea a propósito de lo anunciado con el hidrógeno verde. Yo creo que estamos avanzando. Todavía podría ser más rápido, creo, y todavía hay que meter un poquito de piedra en los zapatos a los poderosos que de repente no les gustan estos avances. Hay que ponerles de a poquito. Yo no digo que sea algo revolucionario, porque tampoco es esto, pero hay que meterle un poquito de piedras de decir, oye, pónganse un poquito que un porcentaje de plata, por ejemplo, el royalty sea a la innovación energética y a la innovación hídrica, porque siempre hablamos de energía, pero nos perdemos también de eso de la huella hídrica, que es clave. CO2 hídrica, hemos dejado muchas, en tan pocos siglos, un par y algo, ¿no es cierto? Le hemos hecho un daño tremendo a este planeta. Tremendo. Para eso quieres este espacio, y entre otras cosas, ¿no es cierto?, ahí en el Congreso. Sí, sin duda. Por eso ese es uno de mis móviles principales, siendo esta región una región que tiene mucho que perder con el cambio climático. O sea, lo vemos, el avance, es cosa de ver que, los bosques están secos, hay más incendios forestales, que sabemos que es un letargo enorme para la región cuando hay incendios forestales. Tenemos que también la depredación inmobiliaria se está comiendo terrenos de santuarios naturales que son bioreguladores naturales. Vimos lo que pasó con el Parque Pupín, con las dunas de Concord, Tomás, con las quebradas en el Olivar. Había un avance significativo de esos daños ambientales que generan un problema. Todos esos árboles, toda esa fauna, toda esa flora genera la reducción del tengo, cambio climático. tengo que ir cerrando, me habría encantado explayarme un poco más, y te soy muy sincero, eres el único de todos los entrevistados en el largo tiempo que llevo acá que incluye al ciudadano, a la ciudadana también como un actor responsable en esto. Probablemente en menor porcentaje, pero sí lo somos y tenemos que hacer cambios. Me parece muy interesante tu iniciativa. Éxito, Tomás, de Reventería. Muchas gracias. Esperamos estar aquí de vuelta después, ya ungidos como diputados. Muy bien, pues, gracias. Muchas gracias.